por sus 65 años de vida, ya con Máximo Castro Ceras. Que el Señor le bendiga, que el Señor derrame muchas bendiciones sobre él y su familia. También vamos a rezar por las almas benditas. Venturo Castro Canchari, Antonia Ceras Cuyuruco, Pablo Eguabil Astro, Estefanía Chicmana Solano, Feliciana Malema, Gregoria Eguabil, Filomena Eguabil y Clivia Castro, para que el buen Dios premie sus buenas obras con el reino de los cielos. Viene con alegría, Señor, cantando viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Viene trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza, amigos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Nos ponemos de pie, Saya y Sunch. Vamos a empezar la celebración de la Santa Misa de salud por el cumpleaños de nuestro hermano Máximo Castro Ceras, 65 años de vida. Muchas bendiciones a él y a toda su familia. Empezamos con las oraciones del cristiano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Repetimos todos: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, junto a tu Hijo elevado en la cruz, quisiste que estuviese la Madre Dolorosa. Concede a tu Iglesia que, asociándose con María a la pasión de Cristo, merezcamos participar en su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo en los días de su vida mortal, a gritos
presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aún siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevando a la consumación, se convirtió para todos los que obedecen en autor de la salvación eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y ahora vamos a escuchar el Evangelio de San Juan. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio, todos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre junto a ella, al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió con alegría en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Desearle a don Máximo Castro Seas, ahí está su máscara, se verá cerca de los años. Chayna seguramente un saludo para Sincarón. Chayna para pegar Sincarón. Bueno, pues entonces decía, muchas felicidades a don Máximo Castro Seas por el día de su cumpleaños, 65 años. Y por eso esta Santa Misa estamos ofreciendo por él, dando gracias a Dios por el don, por el regalo. La vida es un regalo de Dios. Dios nos da la vida, Taita Mamachita Cama, por medio de nuestros padres. Por eso, la vida es lo máximo, la vida es un regalo ¿de qué? Vaya, a ver, ya está pensando en la banda. Vaya. A ver, ¿qué es la vida? Un regalo de Dios. ¿Qué es la vida? Un regalo de Dios. No escucha capaz. Bueno, la vida para todos también hay que saber que es un regalo de Dios. Y ese regalo de Dios todos los años hay que celebrar. Es un regalo grande. Nosotros estamos aquí, tenemos vida, existimos porque Dios nos ha dado la vida y porque Dios nos lo conserva. Sigue conservándonos la vida. A él sigue conservando. 65 años ya de vida. ¿Cuántos más cumplirá? Hay que más cumplir 80 camas para ser han dicho. Depende de Dios. Dios dirá. Pero hasta ahora Dios te da la vida. Y después ya no se sabe. Porque es así, nadie sabe hasta cuándo vamos a vivir. No sabe. Por eso hay que agradecerle siempre a todos. Hay que saber agradecer a Dios el regalo de la vida. Hay que agradecer siempre. ¿Ya? Bueno, la vida no solamente hay que vivir como sea. Imagina las causas de un chiquinario. Oye, un año sin punchar cama. Hermano. No podemos vivir como sea, como podamos, no vamos a vivir como salga, como venga, como se pueda. No. Nuestras vidas tienen que ser, hay que vivir, dice, según la voluntad de Dios. Como Dios quiere, Dios para una imagina. Mana, causa una chimeña, sino pues hay que vivir según la voluntad.
¿Cómo quiere Dios que vivamos? Dios no quiere que vivamos pues así, no, sino hay que vivir principalmente como hijos de Dios, porque nosotros somos hijos de Dios. Dios va a ser cristiano, somos cristianos. Pues hay que vivir eso. No vamos a vivir como gente atea. ¿Quién es un ateo? Ateo. Ateo es el que no cree en Dios. Nosotros los hijos de Dios no podemos vivir como un ateo sin Dios. Hay que vivir con Dios. Nosotros no podemos vivir como los paganos. ¿Y quién será un pagano? El que vive como sea, pero menos como hijo de Dios. Ese es un pagano. ¿Ya? Entonces hay que vivir. ¿Y cuál es la voluntad? Entonces estamos diciendo, nosotros tenemos que vivir como Dios quiere, según su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es cumpliendo los mandamientos. Por eso un día un señor se acercó a Jesús para decirle: Maestro, ¿qué voy a hacer para salvarme? Y Jesús le dijo: si quieres salvarte, cumple los mandamientos. Entonces, un cristiano tiene que vivir según los mandamientos. Mandamiento mangina. Y si uno vive según los mandamientos, entonces nuestra vida cristiana va a estar bien. Claro, según los mandamientos. Si no, ¿cómo vamos a? ¿Según qué vamos a vivir? ¿Según qué vamos a vivir? No hay otro, sino según los mandamientos. ¿Y cuántos son los mandamientos? 10. Los mandamientos de la ley de Dios son 10. Según que se chay mangina, chay chunga mandamiento mangina. Pero a veces no sabemos los mandamientos. A ver, vamos a comprobar. Porque los cristianos poco sabemos. Les acuitamos a las justias. Dios pa palabra manda, a veces mana anche ya chanchi. Maina Cristo mandamiento kunama o mandamiento ta mana sumasta ya chanchi. Reza cuita mana alinta ya chanchi. ¿Ves? Entonces con esto, si el cristiano a veces no sabe rezar, no conoce los mandamientos, no conoce la palabra, entonces ¿cómo vamos a vivir como Dios quiere? Hay que saber, porque el cristiano pues hoy en día muchos, vas al trabajo, que haya trabajo, ya, contento, basta estar sanos, contento, basta tener plata, contento, basta familia aquí pasar ya causa mucho canchi, y ya va suficiente niño, mana chay gacho, no es eso, y Dios ni chica maipita, palabra jamaipita, mandamiento una jamaipita. Ya, entonces mana ya hay causa y causa cuyacho, suma causa cuyacho, no manches baja, sino Dios pamuna y imagina. Pero hay que conocer, hay que saber rezar. Si tengo que rezar todos los días, tengo que saber, no sabemos. A ver, al santuyo vamos a preguntarle, Cruzchacuimán, a ver, Cruzchacucho, santuyo. Cruzchacuy. YouTube Cruz Tapas, señal de la cruz. Salud, también por España. No le han dado desayuno, se ha comido la lengua, ya no habla para nada. Ratus kamami, rimaitan, kalakunga, iskakimsa, vitamina chawan. Iskakimsa, vitamina waga, rimaitan, kalakunga. Él hace eso en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Aquí está todo cristiano. Después la señal de la cruz, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Chay, cada cristiano con chay, todos. Es una cosa facilita y sencilla de hacer. Y después hay que saber nuestro Padre nuestro. Es la oración que Jesús nos ha enseñado. El Padre nuestro es
la oración que Jesús nos ha enseñado. Hay que saber, muchos no sabemos. Hay que saber la oración a la Virgen. Y más santo chata que hermana joven me han dicho. ¿Qué santo es? San Juan. ¿San Juan qué? San Juan Bautista, San Juan Evangelista. Vayan a San Juan, a ver. Me parece que San Juan Bautista. San Juan Bautista. Justamente San Juan, que causa y vidapi para predicar. Ari causa kunanchik manta, cristiano kina causa kunanchik manta, arrepentimiento manta, conversión manta, tukuy chaykuna manta, predicar. Arrepiéntanse, conviértanse, está cerca el reino de los cielos. Porque todos los santos, una imagen, una llana, solamente es una imagen, una llana. Jesucristo tiene una casa para escuchar causa cuspa. Ya se ha una tarea. Vida cristiana causa humana, salvación humana, condenación humana, tu San Juan vas causa cuspa, una imagen tu cuchay conversión humana, cambio de vida, chay una manta, predica orange. Entonces todos los santos nos han predicado, como ahora les estoy predicando. ¿Qué les estoy predicando ahora? Imamantata. Predica muchas Imamantata. Y ya se a ver, ¿de qué les estoy hablando? Les estoy hablando tantas cosas que pasan. La cabeza estará así. La página, de la vida, cómo podemos vivir. Muy bien, cómo debemos vivir los creyentes, los cristianos, los católicos. Manam sutillacho católico, jamanam católico, cascancina, palabra yacho, sino causa cuida. Vida cristiana, causa y es vida. Ya les he dicho, tenemos que rezar. Pero si no sabes, ¿qué vas a rezar? Vivirás así, ¿no? Todos los días comiendo, trabajando, durmiendo, trabajando. Llega tu muerte, te mueres. Hermanos, dice la palabra que hay que trabajar. San Pablo también nos recuerda y nos dice que hay que trabajar para la salvación también. Porque nos vamos a morir. Don máximo ya tiene 65 años. Ya, 65 años ya. Hacia la vida que da su chante, para una niña. Pues así todos vamos a morir. Todos nos llega la muerte, por eso hay que trabajar para la salvación también. Bueno, pues entonces no se olvide. Hay que vivir la vida como Dios quiere, como Dios nos enseña, como Dios nos pide, según su voluntad. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Está en los mandamientos. Ahí está la voluntad de Dios. Ahí. Ama a Dios sobre todas las cosas. Santifica las fiestas, honra a tu padre y tu madre, no mates, no robes, no mientas, no cometas adulterios, no codicies los bienes ajenos. Chay que Dios para una enemiga, chay que cumplis para Dios para una enemiga, chay que cumplis para Dios para una enemiga, aquí no causa cuchillas. Entonces, ¿dónde está la voluntad de Dios? En los mandamientos. Ahí está la voluntad. Tú te puedes preguntar de repente, ¿pero dónde está la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? No hay voluntad, mandamiento que acá Dios para voluntad, Dios para una hija. Según lo que cumples, según lo que exacto. Según cumplimos, estamos viviendo como hijos de Dios. Cada vez que no cumples ni uno, no estás viviendo como hijo de Dios, como gente, una generación causa pero mana Dios no como un cristiano, no como un hijo de Dios. Entonces la vida Dios nos ha dado para vivir según su voluntad. Bueno, nos ponemos de pie. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh, mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. A señal de los cristianos es amarnos como hermanos. Un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Cristo nos da y vida, al perdón amor invita. Un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. En la vida y en la muerte, Dios nos ama para siempre. Un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, estas ofrendas que te presentamos en esta santa misa por el cumpleaños de nuestro hermano Máximo Castro Ceras, para que tú, Dios, lo bendigas y bendigas a toda su familia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y el Redentor. El cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, como los ángeles y los santos, proclamamos su gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, que alabe el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, como pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Repetimos: Señor mío, Dios mío, te adoro, te amo, sobre todas las cosas. Del mismo modo, acabada la cena, como el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre
oración mía. Repetimos. Señor mío, Dios mío, te adoro, te amo, sobre todas las cosas. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León, nuestro obispo Carlos Alberto, todos los que ya cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos difuntos, Venturo Castro Canchal, Antonia Aceras Coruco, Pablo Eguavi Lasco, Estefanía Chicmana Solán, Feliciana Manema, Gregoria Eguavi, Filomena Eguavi y Clivia Castro, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora una vez más, rezamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Pueden darse la paz, hermanos. No me importa de qué barrio venga, si detrás de cantar estás tú, de tus corazones como el mío, dame la mano y mi hermano será, dame la mano y mi hermano será, dame la mano y mi hermano será. No me importa de qué barrio venga, si detrás de cantar estás tú, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será, dame la mano y mi hermano será, dame la mano y mi hermano será. No me importa de qué barrio venga, si detrás de cantar estás tú, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vas a pasar las orejas. Los bancos. En mi casa, pero una palabra
Dios bendiga a toda su familia y que le dé muchos años más de vida. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Hermanos y hermanas, la Santa Misa ha terminado. En el nombre del Señor puede ir en paz. Demos gracias al Señor. Muchas felicidades y unas palmas muy fuertes. Para la foto. Fíjate bendecir, Señor, estas aguas que vamos a utilizar con fe para orientar de nuestras vidas, de nuestras almas, el Espíritu del mal demonio, vivir bajo tu santa bendición. Amén. Y un buen final. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre este grupo y permanezca para siempre. Amén. Abre la caseta. Abre. Ronald, un favor, pues no, pues yo te puedo llevar las cosas. ¿Me escuchas? A las 10 pude hacer pollo. Amén. Sí. Lo llevas, sí, por favor. Oye, muchas felicidades a los dueños. Que Dios los bendiga, hermanos. Un buen día para todos. Gracias. Ya te quedas. Ya, Marcela. Va.
Así nomás.
Vamos, fulanita. Ahí salimos. Acá arriba está. Eso. Ahí está el compañero.
¿Quieres? ¿Qué ¿Qué chicha chicha es? quieres? Chicha, ¿qué chicha es? ¿Qué chicha quieres? Saulito, no te traumas, acá ni se sigue. O sea, el vaso ya... Papi, me aviento, déjalo con cadena. No, que va a tomar esa mano. Comenzaron a distribuir el rico desayuno. ¿Qué hay de desayuno? Está riquísimo, se nota que está delicioso. Por aquí nos vamos a decir provecho. Provecho, provecho. Provecho, provecho. Provecho. Mira, mira, ahí está el cumpleañero. Ahí está el cumpleañero, está llamando a sus amigos. A sus amigos, todos, algunos de sus amigos saquitos son, no vienen. Dice. Aprovecha con el desayuno, ahí está un rico caldo. A ver, mamita, ¿qué tal está el desayuno? Está riquísimo, ¿verdad? Ahí está con su papita y blanquita. Vamos. Ahora aquí las amistades están llegando mientras va tomando desayuno el cumpleañero. Felicidades, ahí está con su limoncito. El rico desayuno. A ver, palabras de nuestro cumpleañero. A ver, sus palabras para sus hijos que hacen todo lo posible por celebrar su onomástico y a la familia. ¿Quién está compartiendo el desayuno? El ahijado. Multicaldo, papi. Ya, de parte de su ahijada, ¿no? Sí, mi hijada. ¿Cómo se llama la ahijada? Elba Alarcón, Crispín Orihuela. Ahí está, muy bien. Una buena ahijada a preparar el desayuno. Sí, papi, gracias. Vamos. Ahí está, qué bueno. Para nuestro cumpleañero, el homenajeado, el día de hoy celebrando 65 años. Dice, va a la mitad recién, va a llegar a los 130 años. Ahí estamos. Ojalá, provoca. Ahí a 150 entonces. Mi mamá está para esa edad. Ah, ya, entonces ¿cuántos hermanitos más tendrás? Va a tener 8 hijos más. 8 hijos más. ¿Cuántos varones, cuántas mujeres? Va a tener 5 varones, 3 mujeres. Ahí está, muy bien. Y acá saboreando la carne. Ahí está, qué rico. Carne Carne de de mi esposo, rico, carnero. rico, fresco. Muy bien, saludos muy especiales. Aquí están tomando el rico desayuno. ¿Qué tal está el desayuno? Muy bueno, muy rico. Está buenazo, ¿no? Muy bueno. Está buenazo. Aquí nuestros amigos de la orquesta, de la banda, todos están aquí también. Muy temprano, ¿no? Ahí está, provecho. Vamos por aquí. También está distribuyendo ya el rico desayuno. Aquí están los amigos de la banda tomando desayuno delicioso. Algunos tomando su cervecita. Aquí la celebración. Aquí está la que dice que no toma hasta las 12. De las 12. Está reportando el tóxico, es otra cosa. Ah, ya. Ya, estoy ocupado. Estoy con tu hermano y su hermano. Ahí está. Vamos a ir hacia la cocina también. Ya. Desde donde está distribuyendo el rico caldo. Ahí está, mira. Aprovecha, caramba. Buena presa. Ahí está.